El modelo neoclásico está sustentado, al igual que el modelo keynesiano que vimos anteriormente, bajo un conjunto de supuestos. ¿Cuáles son ese conjunto de supuestos? Bueno, tenemos que uno de los principales supuestos es que la economía se encuentra en pleno empleo. Es decir, que los factores de producción están utilizados de manera eficiente, que no existe desempleo involuntario, por el contrario, esto alude a que existe desempleo voluntario. Esto está también relacionado con la no intervención del gobierno. Si los factores productivos están utilizados plenamente, si el que quiere trabajar encuentra trabajo, entonces no necesitamos de la intervención del gobierno para dinamizar la economía. Otro de los supuestos es que tenemos precios y salarios flexibles, salarios nominales flexibles. Es decir, estamos en largo plazo y por lo tanto los precios y los salarios van a ser variables que nos van a permitir ajustar los mercados. Otro supuesto es que el nivel de PIB, el nivel de producción, va a estar determinado únicamente por la oferta agregada. No se determina a través de la demanda. La demanda no influye. Y finalmente, dentro de los supuestos fundamentales tenemos que se aplica lo que conocemos como la teoría cuantitativa del dinero. Que esta teoría lo que plantea es que los precios van a determinarse a través del mercado monetario. Esta teoría también está a la base donde la cantidad de dinero en circulación es igual a la masa monetaria de saldos reales y que la demanda de dinero está representada únicamente por el ingreso y que el equilibrio del mercado monetario, por tanto, va a ser igual al equilibrar la oferta con la demanda. Nosotros tendríamos que la masa monetaria estaría determinada por esta ecuación, siendo esta ecuación la que representa la teoría cuantitativa del dinero. Bien, estos son el marco que va a determinar todo el curso de acción de las políticas y los ajustes de los mercados en un modelo neoclásico. Otro elemento fundamental del modelo neoclásico en términos iniciales es plantear cuáles son las ecuaciones del modelo. Dentro de las ecuaciones del modelo, nosotros tenemos la que ya dijimos, demanda y oferta monetaria, que se me va a representar el equilibrio del mercado monetario. Voy a tener una demanda de trabajo que va a estar determinada fundamentalmente por el salario real. En términos negativos, una oferta de trabajo que va a estar determinada por el salario real en términos positivos. Voy a tener una curva IS que me va a representar el sector real de la economía, que en esta curva IS se va a determinar la tasa de interés, ya no se va a determinar en el mercado monetario porque no tiene impacto. Y esta curva IS nosotros sabemos que está compuesta por una función de consumo que depende del ingreso personal disponible, que depende de los impuestos, que depende de las transferencias, al igual que una función de inversión, que como sabemos, ahora la tasa de interés no va a influir en ella.
y el sector gobierno, ¿verdad? Esas son las relaciones principales. Vamos a tener una función de producción neoclásica y nos van a representar el esquema de ecuaciones de nuestro modelo. ¿Qué otro elemento fundamental es meritorio que lo planteemos? Son las variables. ¿Cuáles son las variables fundamentales del modelo? ¿Cuáles son las variables endógenas del modelo? Y entonces dentro de las variables endógenas nosotros vamos a tener la producción, el nivel de PIB, vamos a tener, que este es representado por el PIB, ¿verdad? PIB. Vamos a tener el nivel de precios, que esta variable, este indicador, lo recoge el IPC. Vamos a tener el nivel de empleo como otra variable endógena, otra variable fundamental, y que esta variable de empleo se recoge por dos vías. Se recoge una a través del empleo formal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y otra a través de Digesti, a través del Ministerio de Economía, a través de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, por un lado, y también por encuestas económicas que se levantan de manera mensual y anual. Vamos a tener otra variable que es el salario nominal, que se encuentra específicamente en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, donde podemos visualizar el salario en términos nominales por rubros, por ocupaciones, por sectores. Y la tasa de interés, que sería la otra variable, que esta tasa de interés, si va a ser una tasa de interés que regula a la actividad económica, que interactúa con las demás variables, pero incide en la actividad económica, estamos hablando de la tasa de interés activa. En términos generales estaríamos hablando de 12 a 18 meses la tasa de interés, o en términos generales un promedio de ambas. Si nosotros quisiéramos sacar variables reales, pues ya sabemos que el salario nominal lo tendríamos que dividir entre el índice de precio al consumidor. Bien, esto es como el preámbulo para actuar del modelo neoclásico, sobre lo que vamos a sustentar. Bien, ahora, iniciemos nosotros con la política monetaria. Con la política, si vamos a ver cuáles son los impactos de una política monetaria expansiva. Es decir, que se va a modificar la cantidad de dinero en circulación para incidir en la conducta de los agentes económicos y tener resultados. Lo que tenemos que plantear antes que todo es que siempre que hacemos una política monetaria expansiva, nosotros estamos hablando del balance del Banco Central, donde nosotros tenemos por el lado de los activos, vamos a tener a los activos externos netos, principalmente tenemos aquí las reservas, que aquí vamos a tener oro, aquí tenemos todas las otras divisas. Y luego también tenemos los activos internos netos, que son los créditos internos netos que el Banco Central concede al sector público, al sector privado, a la banca privada, etc. Y todo esto me da la base monetaria. Y por el lado de los pasivos, yo voy a tener el circulante, es decir, el dinero que está en circulación, y voy a tener lo que conocemos como las reservas o el coeficiente de caja que los bancos o instituciones financieras del sistema financiero tienen la obligación de tener en el Banco Central. Y todo esto tengo la base monetaria. Ahora bien, existe una relación fuerte, y lo hemos mencionado antes, que el Banco Central, al emitir dinero, al hacer
dinero, al crear dinero, lo que se relaciona fuertemente es con el balance de los bancos comerciales. Aquí tenemos el balance del Banco Central y aquí tenemos el balance de los bancos comerciales. Y este balance de los bancos comerciales en términos generales, para no especificar, van a estar compuestos del flujo de activos del encaje, es decir, ese porcentaje que depositan por ley en el Banco Central, aquí lo tenemos como activos, es decir, aquí están el efectivo que tiene, aquí están los depósitos en el Banco Central de Reserva, principalmente. Y también tiene su manejo de cartera, ¿verdad? Los activos rentables. Aquí va a tener todas las innovaciones financieras que tenga, es decir, aquí tiene una cartera de valores. Va a tener una cartera de valores y principalmente aquí tiene también los créditos. Crédito. Fundamental en la estructura de los activos de los bancos comerciales. Y del lado de los pasivos, pues tiene aquí todos los depósitos. Eh, Aquí estamos incluyendo los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los depósitos a ahorro. Tiene también aquí dentro de sus obligaciones, tiene los préstamos que ha realizado al Banco Central, principalmente. Principalmente. Bien, ahora, política monetaria. O sea, política monetaria ya lo hemos planteado varias veces. Es utilizar un instrumento monetario, ya sea operaciones de mercado abierto, el coeficiente de caja, etcétera. Pero es utilizar un instrumento para que incida en la base monetaria, modificándola y esta base monetaria cambie lo que es la oferta monetaria, llámese M1 o M2, dependiendo del desarrollo del sistema financiero, y de manera tal que esta modificación en M1 y M2, conformado principalmente por el dinero legal en manos del público y los depósitos a la vista, modifiquen el actual. Entonces tenemos esto. Esta parte de acá lo que estamos diciendo es que el banco incrementaría sus créditos, si lo vemos de ese punto, aumentaría su base monetaria para estar en equilibrio, estamos diciendo que aumentaría su circulante, mantendría en equilibrio su balance y del lado de los bancos comerciales estamos hablando que incrementarían por el lado de los pasivos los préstamos del Banco Central e incrementarían los créditos por el lado de los activos. Y de esta manera el incremento de los créditos modificaría nuestra oferta monetaria. Esta modificación del dinero en circulación, nosotros sabemos que genera desequilibrios. Genera el desequilibrio en el mercado monetario, obviamente, planteando un exceso de oferta de dinero. Genera un desequilibrio en el mercado de créditos, como lo acabamos de mencionar, incrementando, teniendo una mayor oferta de créditos. Y por otro lado, tendríamos un exceso de demanda de activos financieros de rentabilidad fija, como son los bonos. Tenemos todas estas modificaciones que se hacen en el mercado monetario y esto nosotros ya sabemos que genera un exceso de liquidez y por tanto modifica las carteras de los agentes económicos, hay mayor demanda de activos financieros con rentabilidad, ya sea fija o variable, hay mayor créditos, los bancos están incrementando sus préstamos, le están prestando a todo mundo para colocar ese dinero que tienen de más. Recuerden, ellos tienen que rentabilizar, tienen que obtener ganancia a través de la diferencia entre la tasa pasiva y activa y por tanto eso hace que presten a todas las personas que quieran dinero y colocar ese exceso de liquidez. Todas esas presiones que se dan, todas esas presiones que se dan, llevan a la modificación de la tasa de interés presionándose a la baja. Y de aquí nosotros podemos visualizar
que al reducir la tasa de interés, esto desencadena una serie de desequilibrios y ajustes en los demás mercados. Esto solo ha pasado en estos tres mercados ante una política monetaria. Hemos visto cómo tres mercados se están desequilibrando por esto, sobre todo el mercado de activos. Una vez que la tasa de interés se reduce, ¿cuáles son las variaciones en los otros mercados? ¿Cuál es ese mecanismo de transmisión? Pues nosotros sabemos que esto impacta el mercado de bienes, principalmente incrementando el consumo. Y esto hace que se incremente la demanda agregada, generando un desequilibrio, un exceso de demanda agregada. Claro, este exceso de demanda agregada se da a los precios iniciales. Y este incremento de la demanda agregada también va a presionar, por un lado, presionaría a que se incrementara el nivel de producción y por otro lado, se presionaría a que se incrementen los precios. Pero se ha incrementado la demanda agregada. Este incremento de la producción, como estamos en pleno empleo, sabemos que va a existir una presión, va a existir sobreproducción por estar en pleno empleo. Sabemos que esto es insostenible, no se puede mantener ese nivel de producción por encima de las capacidades productivas de la economía. Además, el salario real está siendo mayor que la productividad marginal del trabajo y por tanto, al estar en pleno empleo, no se puede sostener. No existen los recursos necesarios para mantener esos niveles de producción. Que también este incremento de producción va a generar presiones para que aumenten los precios. A partir de este segundo momento de los precios, es importante mencionar cómo impacta ahora estos precios y cómo los precios juegan un papel de ajuste en los mercados. Porque al incrementarse los precios, los demás mercados se ven afectados. ¿Cómo se ven afectados los demás mercados? Y por ejemplo, mercado monetario, el mercado que inicialmente generó los desequilibrios, ¿cómo es lo que se ven afectados? Y nosotros sabemos que si los precios aumentan, eso va a modificar la demanda de dinero. Y esto tendería a reducir el nivel de producción. Además, también los precios afectan a la oferta de saldos reales, reduciéndola, contrayéndola. Eso en términos monetarios. Sabemos también que en el mercado de trabajo, la variación de los precios modificará los salarios reales hacia la baja. Esto provocaría que existiera un incremento de la demanda de trabajo versus una reducción de la oferta de trabajo, llevando a un exceso de demanda de la oferta de trabajo, que para suplir este desequilibrio se tendría que incrementar los salarios nominales. ¿Por qué? Porque si existe demanda mayor que la oferta y estar en pleno empleo, es decir, que no encuentras los recursos para atraer los recursos a tu sector económico, es necesario incrementar los salarios nominales. Porque nadie va a querer trabajar con salarios reales inferiores a los del equilibrio del mercado.
¿Hasta cuándo van a incrementarse los salarios? Hasta que se iguale la demanda con la oferta y poder volver al equilibrio. Y por otro lado, también los precios afectan al mercado de bienes, haciendo que se reduzca principalmente el consumo y haciendo que se reduzca la demanda agregada, presionando a la reducción de la producción. Entonces vemos cómo este mecanismo de la política monetaria a largo plazo se vienen ajustando los mercados vía precios principalmente, llevando a reducciones de la producción por todos los mercados, a presionar los mercados por todas vías a que los niveles de producción se reduzcan. Al final, lo que inicialmente generó un incremento de la producción termina anulándose. La expansión monetaria que presiona y modifica los mercados y aumenta el nivel de producción, termina anulándose esa cantidad de dinero. Y el efecto en el largo plazo es nulo. Esto se conoce, es decir, que una expansión monetaria, es decir, un incremento en la cantidad de dinero, no modifica, no va a modificar, no va a cambiar las variables reales. No modifica las variables reales. No las modifica. Lo único que hace la expansión monetaria en este modelo es cambiar las variables nominales. Esto es lo que se conoce como la neutralidad del dinero, desde el enfoque ortodoxo neoclásico. O dicho de otra manera, la ausencia de los cambios reales provocados por la expansión monetaria se denomina neutralidad monetaria. Es decir, que las únicas variables que se han modificado son los precios y los salarios nominales. Ambos aumentan en la misma proporción que incrementó la cantidad de dinero. Además, si nosotros recordamos, la teoría cuantitativa del dinero plantea esta relación donde se establece que la variación de la cantidad de dinero va a ser igual a la variación de la cantidad de los precios. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los efectos de este modelo en la economía en el largo plazo? Una política monetaria expansiva no es efectiva en el largo plazo porque lo único que hace es incrementar los precios, incrementar la inflación. ¿Qué pasó con la producción? No se modificó. ¿Qué sucede con el empleo? No se modificó. ¿Qué sucede con eh, salarios reales? No se modificó. Entonces, todas las variables
del sector real no se ven modificadas.